Bienvenidos los participantes y su facilitador a este nuevo encuentro con las ciencias. En el día de hoy hablaremos de una sustancia fundamental para la vida de todos los organismos vivos. Les propongo ver el tema de nuestro encuentro de hoy. Lección 1 de la unidad 3. El agua, estado natural, composición, estructura. Y como bien dice el título de nuestra unidad, el agua es un recurso natural imprescindible. Vamos a estar hablando del agua durante esta unidad. Y hoy nos vamos a dedicar a ver químicamente a esta molécula. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados todos a ver el agua, a utilizarla, y pocas veces tenemos conciencia que se trata de una sustancia con una composición química determinada y por supuesto con una fórmula química que ustedes ya conocen. Para hablar del agua y de los lugares donde se encuentra, es decir, su estado natural, les propongo ver unas imágenes donde podrán observar el agua, cómo aparece, en las distintas formas en que aparece en la naturaleza. Veamos.
Y después de haber visto estas imágenes, donde hemos observado el agua, tanto en la forma en que la usamos todos los días, como en otras formas que quizás no son para nosotros tan comunes, les propongo entonces llegar a una conclusión. El agua se presenta en la naturaleza en tres formas. Agua sólida, que denominamos hielo. Agua líquida, la que conocemos comúnmente como agua. Y agua gaseosa, que conocemos también como vapor de agua. Y por supuesto que de esta conclusión se desprende que el agua, tal como la conocemos, hielo, líquido o vapor, es simplemente agua. Pero, ¿cuál es la fórmula química del agua? Veamos. La fórmula química del agua es H2O. Ya esto lo hemos conocido y me imagino que ahora lo estamos reafirmando. Fíjense que en esa fórmula química para la molécula de agua están presentes dos átomos del elemento químico hidrógeno y un átomo del elemento químico oxígeno. ¿Y qué información nos da esta fórmula química del agua, aparte de las que yo acabo de comentarles ahora? El agua es una sustancia compuesta. Su fórmula química es H2O. En su composición están presentes átomos de diferentes elementos. Esto reafirma que es una sustancia compuesta. Estos elementos son dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno.
Las sustancias se presentan en la naturaleza en forma de partículas. Estas partículas pueden ser átomos, moléculas o iones. ¿Y el agua de qué está hecha? De átomos, de moléculas o de iones. Veamos ahora. El agua es una sustancia formada por moléculas. Para que no tengan ninguna confusión, fíjense que esa molécula está formada por átomos, pero la partícula que identifica al agua es la partícula H2O, y esta fórmula H2O corresponde a una molécula de esta sustancia que llamamos agua. Y por supuesto que hay sustancias formadas por iones y formadas por átomos, pero este contenido no lo estudiaremos en este momento. Ahora nos cabe preguntarnos, en el agua hay 3 átomos en cada molécula. Ya conocen que son 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero ¿cómo están distribuidos? ¿Qué orden tienen estos átomos en esa molécula? Veamos a continuación. Aquí tenemos 2 formas probables de la molécula de agua. A la izquierda, una molécula lineal, o sea, un átomo de hidrógeno unido a un átomo de oxígeno y a su vez a otro átomo de hidrógeno. A la derecha, lo mismo, pero en forma de ángulo. Quiere decir que hay 2 disposiciones probables que nosotros le hemos traído aquí a la consideración. Una de ellas es la forma de la molécula de agua y por tanto no pueden ser las 2. O es lineal o es angular. Y por fin, ¿a cuál de estas 2 formas corresponde la molécula de agua? Esto tiene que ver con la estructura de la sustancia, la disposición que tengan los átomos en la molécula. No solamente que estén uno a continuación de un átomo determinado, sino también la geometría que pueda tener esta molécula. Veamos la lámina siguiente. La forma en que están ordenados los átomos en una sustancia determina la estructura de la misma. Y en este caso, en nuestro caso, vamos a ver después, dentro de un rato, cuál es la fórmula, o sea, la estructura de la sustancia como tal. Es muy importante que ustedes tengan presente este concepto, esta idea de estructura, ordenamiento de átomos en la molécula, es lo que da como resultado la estructura de determinada sustancia.
todavía no hemos respondido cuál es la estructura de la molécula de agua. Entonces, para dar respuesta ya por fin a esta pregunta, les propongo ver esta estructura. Ahí les presento la estructura de la molécula de agua. A la izquierda, con un modelo, utilizando las letras que ya conocemos, fíjense que hay un ángulo entre los átomos de hidrógeno con respecto al átomo de oxígeno. Esta molécula es angular, ya estamos respondiendo a la pregunta, la molécula de agua es angular. Y el ángulo que hay entre los átomos de hidrógeno, o sea, ese ángulo que está ahí señalado, es un ángulo de 104,5 grados, en muchos textos aproximadamente 105. A la derecha, otro modelo, porque ambos son modelos, forma de representar la realidad, tienen ahí por medio de la esfera de color azul representado al átomo de oxígeno y las otras dos esferas representan a los átomos de hidrógeno. Esta es pues la estructura de la molécula de agua y responsable de las propiedades que ella presenta y que estudiaremos también posteriormente. En cualquier sustancia, las fuerzas que unen a los átomos, las moléculas, o los átomos dentro de la molécula, a los iones entre sí o a los átomos, estas fuerzas se denominan enlaces químicos. El enlace químico es una fuerza que mantiene unidos a las diferentes partículas en los diferentes tipos de sustancias. En el agua, la fuerza que mantiene unidos a los átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno es el enlace químico, aspecto que también estudiaremos en cursos posteriores. Les propongo ahora ver el concepto para que lo puedan anotar sobre lo que es el enlace químico. La fuerza que mantiene unidos a los átomos de hidrógeno y de oxígeno en la molécula de agua se denomina enlace químico. Hay varios tipos de enlaces químicos que tampoco vamos a estudiar ahora, pero sí puedo adelantarles, incluso para que puedan comprender mejor algo que veremos posteriormente, que la molécula de agua se comporta, por esa misma estructura que tiene, angular, se comporta como un pequeño imán. Es decir, tiene un polo positivo y un polo negativo. Y hasta aquí nuestra información, lo dejamos con el concepto sobre enlace químico en la molécula de agua.
después de estudiar la estructura, la composición y algunas características de la molécula de agua, les propongo hacer un recuento de todo lo que hemos visto hasta el momento y algunas cuestiones interesantes a través de un material de video. Posteriormente tendremos una especie de resumen, como siempre hacemos en las clases, para que ustedes puedan anotar los aspectos más importantes. El agua puede regarse, entubarse, salpicarse, congelarse en bloques, almacenarse en presas, palearse cuando neva y hacer con ella figuras de diferentes tamaños. Pero si tienes que describir la forma del agua, ¿podrías? 3/4 partes de nuestro planeta están hechas de agua, una sustancia común pero excepcional. Antes de nacer, flotamos en un mundo acuático tibio. Aquí afuera, nuestros cuerpos siguen siendo en un 70% de agua. Podemos vivir semanas sin comida, pero sin agua duraríamos solo unos días. Las células de nuestro cuerpo están envueltas en un fluido líquido llamado citoplasma, hecho de casi pura agua. Los nutrientes disueltos en agua son absorbidos por las raíces de árboles y llevados a las ramas de arriba. Sabemos que el agua es excepcional. Tiene una superficie de alta tensión, puntos altos de congelamiento y ebullición, y muy alta capacidad de calor específico. Y además, la anomalía de densidad. Al congelarse, el agua se hace menos densa y se expande. Quiere decir que el hielo flota en agua líquida. ¿Has oído que las tuberías de agua se rompan por fríos severos? Cuando el agua se expande al congelarse, ejerce una tremenda presión en lo que esté a su alrededor, arriba de ella o solo cerca. Pruébalo. Llena un frasco de vidrio de cuello delgado hasta arriba y mételo en el congelador. No queremos crear un sello a prueba de aire, así que dejémoslo ahí por unas horas hasta que el hielo se expanda hasta el cuello del frasco. Ahora, pon un plato arriba y pon un peso con una masa de 2 kilogramos arriba de todo. Déjalo así toda la noche. Y el hielo se ha expandido levantando tanto el plato como el peso. Por eso no debemos congelar cosas selladas en envases de vidrio. El agua en expansión puede fácilmente romper el vidrio. De hecho, el agua congelada ejerce una de las más grandes fuerzas de la naturaleza. ¿Pero por qué se comporta así el agua? Les daré una pista. Tiene que ver con su forma. ¿El agua tiene forma? El agua líquida adopta la forma del contenedor debido a que las moléculas adentro del agua están libres para moverse mientras sigan en contacto unas con otras. Esta agua parece estar quieta, pero si pudieras mirarla realmente de cerca, verías millones de moléculas a toda velocidad. La estructura de estas moléculas hace del agua una sustancia única en la Tierra. Para poder ver el agua de cerca, necesitamos penetrar en la estructura de la molécula del agua y de los átomos de los que está hecha. No puedes verla más de cerca que esto. Este aparato de Hoffman nos ayuda a ver de qué está hecha el agua. ¿Sabes cómo funciona? No exactamente. Utiliza una corriente eléctrica para fragmentar sustancias. Estamos descomponiendo agua, así que ¿qué hacemos primero? Poner agua en el aparato. Para que trabaje necesitamos usar agua corriente, no agua destilada. Bueno, está lleno. Bien. Ahora cerramos esto. Y falta una cosa. Encender la corriente. Si observas bien los electrodos, ¿puedes ver algo? Burbujas. La corriente está comenzando a descomponer el agua. El agua se fragmentó y los gases se acumularon aquí y aquí. ¿Cuánto gas hay en cada lado? Hay 9.3 mililitros en este lado y en este otro lado hay 18.6 mililitros. Así que hay el doble aquí. ¿Qué gases crees que sean?
El agua es H2O, así que debe haber 2 partes de hidrógeno y una parte de oxígeno. Sabes que el H2O está hecho de 2 partes de hidrógeno y una parte de oxígeno, pero eso no explica las características únicas que tiene el agua. Hay fuerzas potentes de atracción entre las moléculas de agua. Para entender esto, pensemos en la estática de la electricidad. Si frotas un globo con tu pelo y luego lo pones junto a la pared, pasan 2 cosas. Te proporcionas un instantáneo desorden en el pelo y el globo se adhiere a la pared. ¿El agua reacciona a la estática de la electricidad? Si reacciona, debe estar cargada eléctricamente. ¿Las cargas eléctricas explicarían los fuertes enlaces entre las moléculas del agua? Primero, veremos qué pasa cuando a estas varillas se les da una carga eléctrica. De acuerdo. Cuando acercamos una varilla con carga negativa a una varilla con carga positiva, ¿qué sucede? Se atraen. Bien. Pero ¿qué pasa cuando acercamos una varilla con carga positiva a otra varilla con carga positiva? Se rechazan. Correcto. Y sucede lo mismo cuando acercamos 2 varillas con carga negativa. Cuando frotaste el globo en tu pelo, se movieron electrones de tu pelo al globo. ¿Por qué se te erizaba el cabello? Porque se quedó con una carga positiva. Las cargas que son iguales se rechazan. A mi pelo lo rechazaba el otro pelo. ¿Y por qué se pegó el globo en la pared? El globo tenía una carga negativa. Las cargas opuestas se atraen, así que las cargas negativas en el globo fueron atraídas por las cargas positivas en la pared. Bien. Veamos si el agua reacciona con la electricidad. Aquí hay una varilla de vidrio y una de ebonita. Daré a la varilla de vidrio una carga positiva frotándola con esta seda. Tú le das a la varilla de ebonita una carga negativa con esta piel. Bien. Luego dejaremos correr un chorro de agua de la llave. Sostén la varilla con carga positiva muy cerca y observa qué pasa. El agua es atraída por la varilla. Cierto. Ahora prueba tú con la varilla de carga negativa. Se mueve hacia la varilla negativa también. Así que el agua es atraída a cargas negativas y positivas. ¿Y por qué? El agua es atraída a ambas cargas debido a la estructura de la molécula del agua. Sabemos que una molécula está hecha de átomos. En este caso, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Interesante, ¿verdad? Pero una vez que hemos terminado de recordar con este material, quiero hacerle referencia a algo que deben ser ustedes muy cuidadosos cuando hablen en el lenguaje químico. Vamos a dirigirnos a la pizarra. En el video observamos una reacción con electricidad de descomposición del agua. Las voy a representar. Lo que vimos en el experimento es que el agua, voy a utilizar la saeta para colocar aquí una C y una E, que quiere decir corriente eléctrica. Cuando el agua se le suministra la corriente eléctrica, se descompone en 2 sustancias, el dihidrógeno y el dioxígeno. Y esta es la ecuación química que representa la descomposición del agua. Fíjense, 2 moléculas de agua, al pasar la corriente eléctrica, producen 2 moléculas de dihidrógeno y una molécula de dioxígeno. Esto no quiere decir, y es a lo que quería referirme, que en el agua exista el dihidrógeno y el dioxígeno. La molécula de agua de fórmula H2O nos indica esa fórmula química, que en esa molécula están presentes 2 átomos del elemento químico hidrógeno y un átomo del elemento químico oxígeno. Concluyendo, el agua se descompone en dihidrógeno y dioxígeno, sustancias simples ambas, pero está formada por átomos del elemento hidrógeno y del elemento oxígeno. Esta conclusión quería
no quería dejarla pasar por alto. Aparte de eso, les hablé muy someramente de que el agua se comportaba como un pequeño imán. Y este comportamiento del agua, que tiene que ver con su estructura, es debido a que sobre los átomos de hidrógeno aparece lo que sería el polo positivo y sobre el átomo de oxígeno aparece lo que sería el polo negativo. Este material que acabamos de ver también nos da una especie de avance de aspectos que estudiaremos en este curso y en próximos encuentros. Ahora, a continuación, les propongo escribir algunas notas acerca de lo que hemos aprendido en este encuentro. El agua se presenta en la naturaleza en los tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Esto lo pudieron ver en el documental, pero si quieren verlo más de cerca, en sus hogares abran el refrigerador y abran el congelador y podrán ver el agua en los tres estados. Cuando toquen, se mojarán las manos, indicando que tienen presencia de agua líquida. Verán el sólido, que es el hielo, y sale del propio congelador un humo, entre comillas, que no es ningún humo, sino sencillamente es el agua en estado gaseoso. La sustancia agua está formada por moléculas, dos aspectos ahí representados que resumen la clase de hoy. Continuamos nuestro resumen. La molécula de agua está compuesta por dos átomos del elemento químico hidrógeno y un átomo del elemento químico oxígeno. La molécula de agua es angular. Muy importante que recuerden esto. Si la molécula de agua no fuera angular, no se comportaría como el pequeño imán al que les hice referencia. Y por último, los átomos que forman la molécula de agua se mantienen unidos mediante el enlace químico.
una vez concluido este resumen, que lo hemos hecho en dos partes, por medio del video y por medio de estas láminas donde ustedes anotaron las cuestiones fundamentales de la clase. Les propongo entonces ahora un trabajo independiente que va a ser incluso, aunque ahora lo vamos a tratar desde una forma determinada, dentro de unas clases ustedes verán que es útil lo que vamos a estudiar o lo que vamos a desarrollar en este trabajo independiente. Veamos qué nos plantea. Los cambios de estado de agregación del agua pueden representarse mediante el esquema siguiente. Es decir, le vamos a dar un esquema que va a representar cómo el agua pasa de sólido a líquido y de líquido a gas. Y ahí tienen el esquema. Hielo, una saeta que dice que pasa a agua. El agua, una saeta que dice que pasa a vapor de agua. Es decir, los cambios de estado de hielo a agua a vapor. ¿Y qué nos piden? Escribe la fórmula química del hielo, la fórmula química del agua y la fórmula química del vapor de agua. Espero que ustedes se den cuenta que es muy sencillo esta respuesta que les pedimos. Y después de haber estudiado este líquido vital y haberles propuesto esta actividad independiente que será del agrado de ustedes y servirá para consolidar algo muy importante, nos despedimos de ustedes y nos vemos en nuestro próximo encuentro.